Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 18 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este segundo domingo del tiempo ordinario, después de haber celebrado el domingo pasado la fiesta del bautismo del Señor, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3 y 5 al 6. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En la primera lectura del libro del profeta Isaías que se nos ofrece en este segundo domingo del tiempo ordinario, aparece este término tan poderoso en el profeta Isaías, que es el siervo de Dios, el siervo de Yahvé. Qué importante es entender la terminología que está utilizando el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque cuando dice, tú eres mi siervo y en ti manifestaré mi gloria, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de aquel que va a ser enviado, del Mesías, del Salvador. Se está hablando de Jesucristo. Jesucristo cumple el ser el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, aquel que ha enviado el Padre, aquel que Dios ha enviado. Y esto va a tener una connotación tremenda cuando lleguemos al Evangelio. Pero fíjate bien a qué apunta ese ser siervo de Dios, porque se va a manifestar la finalidad del envío de ese Salvador. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno. ¿Me formó para qué? Para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo, es decir, para brindar en primer lugar la salvación a Israel. Pero inmediatamente dice el mismo Señor, es poco esto. Es poco que reúnas a las tribus de Israel, es poco que des la salvación a los hijos de Abraham, a los israelitas. Es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones. ¿Para qué? Para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Qué nos está diciendo entonces en la primera lectura de este domingo? Cómo nuestro Señor tiene una misión, la venida de Cristo al mundo, la venida del Verbo de Dios al mundo tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Convertirse en la luz ¿de quién? De todas las naciones, no de algunas. Llevar la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Quién queda, por tanto, excluido? Absolutamente nadie. La misión de Cristo no es una misión que pueda realizar otro. No es que para una nación hay un Salvador y para otra nación hay otro Salvador. No es que para una generación habrá un Salvador y para otra generación habrá otro Salvador. El único Salvador, el Salvador universal, es nuestro Señor Jesucristo.
En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Fíjate ahora cómo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que estamos leyendo el inicio, capítulo 1, versículos 1 al 3, una lectura sumamente cortita, incluye el saludo. El saludo de Pablo, que como siempre se define por su misión, apóstol de Jesucristo, no por voluntad propia, sino por misión, por haber sido llamado, por voluntad de Dios. Y Sóstenes, que es uno de los colaboradores de Pablo y seguramente es el que está redactando la carta, tomando el dictado de la carta que está haciendo Pablo. Saludamos aquí a la comunidad cristiana. Fíjate cómo ya tiene una conformación el modo de llamar a esa iglesia. La comunidad cristiana. Ya han recibido el nombre de ser cristianos. La religión que profesan ya no es el judaísmo, es el cristianismo. A esa comunidad cristiana que está en Corinto, para desearles en primer lugar la santificación de Dios, a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son un pueblo santo, aquellos que ha santificado en Cristo Jesús, es decir, que ha ofrecido la santificación a través de la entrega del sacrificio de Cristo, de esa venida de Cristo al mundo y de su sacrificio por nosotros. Y eso los ha constituido como un pueblo santo. Pero resulta que este saludo no solo va a ellos, sino que así también a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús. Fíjate entonces cómo se complementa la idea que veíamos en la primera lectura con lo que estamos viendo en la segunda lectura. ¿Por qué? Porque en la primera lectura del profeta Isaías vemos cómo Dios le dice a su siervo: no es suficiente restaurar a Israel. Te envío como luz para todas las naciones. Y San Pablo, ¿a quién está saludando? No solo a la comunidad cristiana de Corinto, sino a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Señor. Y a ellos les desea la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Qué bonito, porque efectivamente Pablo escribe a una comunidad, pero su deseo de paz es para todos aquellos que profesan su fe, invocan el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos en resumen en la primera y en la segunda lectura entonces? Esa invitación universal. Esa invitación universal a la salvación, a la cual nos invita el Señor. Esto va a adquirir todavía un relieve mucho más grande cuando entramos en el Evangelio. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio:
Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. El domingo pasado ya celebramos la fiesta del bautismo del Señor, que cumple la función de ser esa fiesta intermedia entre la cual finaliza el tiempo de Navidad e inicia el tiempo ordinario. Por eso es justamente el último día del tiempo de Navidad, pero es a la vez el primer domingo del tiempo ordinario. Por eso es que ahora estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. Y vimos efectivamente el domingo pasado esa escena del bautismo del Señor. La vimos en el Evangelio de San Marcos. Ahora estamos en el Evangelio de San Juan. Interrumpe en el tiempo ordinario el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque a pesar de que domingo a domingo vamos siguiendo el ciclo litúrgico que nos hace leer en primer lugar el Evangelio de Mateo, después de Marcos, después de San Lucas, ahora es importantísimo que todos en domingo leamos este testimonio de Juan el Bautista en ese bautismo del Señor. Una escena tan importante. Pero resulta que es importantísima además porque las palabras que hemos escuchado pronunciadas en la boca de Juan el Bautista y que Juan el Evangelista, el discípulo amado del Señor, las escuchó, porque era uno de los discípulos que estaba ahí, junto a Juan el Bautista, es decir, aquello que nos está contando Juan el Evangelista, que vio y escuchó de Juan el Bautista, lo ha visto en primera persona. Es un testimonio directo. Juan ve a Jesús que viene hacia él, Juan el Bautista, y exclama: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son palabras tan importantes, tan profundas, tan grandes, que recuerda que las repetimos todos los días en la celebración de la Santa Misa. Son las últimas palabras que escuchamos antes de comulgar. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y puede sucedernos que, como estamos acostumbrados a escuchar estas palabras, no les damos el peso que tienen. Pero el solo hecho de saber que son palabras que se repiten a diario, en un momento tan importante como es la comunión, justo antes de recibir la comunión, expresando la fe de todos aquellos que nos hemos reunido a celebrar la Santa Misa. El que yo tengo en las manos en este momento, que en apariencia es un pan, no es un pan, es el Cordero de Dios. Ahora, profundicemos. Cuando un israelita escucha este testimonio de Juan el Bautista, dicho sobre una persona, esto tiene que ser para volverse loco. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el Cordero, estamos hablando de un animal que es ofrecido en sacrificio en remisión de los pecados. Entonces, no es lógico que se aplique el término Cordero de Dios, aquello que le pertenece a Dios, aquello que le es ofrecido a Dios, referido sobre una persona. Los israelitas jamás realizaron sacrificios humanos. No tenemos ningún testimonio de que los israelitas hayan realizado sacrificios humanos, como lamentablemente ha ocurrido en muchas religiones a lo largo del mundo. Muchas religiones, sobre todo naturales, amparadas en esa religiosidad natural. Y por eso tenemos culturas verdaderamente monstruosas.
donde se ofrecen sacrificios humanos para aplacar la rabia, la ira o para llamar a la piedad, la compasión de los dioses. Los israelitas no tienen esto, jamás. La única muestra de un sacrificio humano que podemos ver en el Antiguo Testamento es cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Y sabemos perfectamente que eso no se lleva a cumplimiento. Y no es una práctica normal, ni es una práctica repetida, ni es una práctica para nada. Entonces, para un israelita escuchar la palabra Cordero de Dios que quita el pecado del mundo referida a una persona, ya tiene que ser escandaloso. ¿Por qué? Porque está diciendo que esa persona va a hacer la ofrenda. No que esa persona va a entregar un animal en ofrenda, que va a sacrificar un animal en ofrenda para el Señor, sino que está identificando a esa persona como la víctima que se va a sacrificar para la remisión de los pecados. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque nos habla efectivamente del centro en el cual está amparada la salvación que ha ofrecido Dios al mundo. Y la ha querido ofrecer a través del sacrificio de su propio Hijo hecho hombre, con una finalidad, la finalidad de nuestra salvación. Es tan importante darnos cuenta de que cuando decimos el Cordero, entonces ¿de qué estamos hablando? De la víctima ofrecida a Dios para la remisión de los pecados. La víctima que ha sido sacrificada para la remisión de los pecados. Cuando celebramos la Santa Misa y entonces escuchamos estas palabras, que son el testimonio de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, ¿con qué nos encontramos entonces? Nos encontramos con la profundidad de lo que hacemos en la Santa Misa. Participar del sacrificio de Cristo en la cruz. Tú puedes creer que hay personas dentro de la iglesia, no hablemos fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, que quieren quitarle a la misa su sentido de sacrificio. ¿Cómo podemos pretender una cosa así? No, es que la misa es un momento de alegría, la misa es un momento de fiesta, la misa... Sí, claro, es un banquete y es una celebración. ¿Cómo no nos vamos a llenar de alegría sabiendo cuánto amor nos ha tenido Dios de entregarnos a su propio Hijo y entregarlo en sacrificio por nosotros? Pero justamente esa alegría nace ahí en el reconocimiento de que Cristo es el Cordero, es decir, es la víctima que ha sido sacrificada por nosotros. Cuando yo quiero quitar el elemento del sacrificio, es cuando nunca voy a entender la profundidad de la Santa Misa. Imagínate una persona que dice, ay, pero es que a mí me aburre la misa. ¿Y cuál es el problema que te aburra si la misa no está para divertirte? La misa es participar del sacrificio de Cristo. Si te cuesta estar en la misa, qué bueno, porque entonces significará que estás haciendo un sacrificio como Cristo ha hecho el sacrificio de morir y entregar su sangre por ti. Qué absurdo sería quedarnos solamente, no, pues que yo me la quiero pasar bien en la misa, quiero que sea simpática, quiero que sea bonita, quiero que no sé qué. O en la superficialidad del sacerdote que está presidiendo la Eucaristía. No, es que me cae bien, me cae mal, me es más simpático, habla mejor, habla peor. Da exactamente lo mismo. Qué bueno es cuando tenemos buenos sacerdotes que efectivamente nos conducen a la profundización del misterio y nos hacen vivir más fervientemente el misterio. Pero al final, cualquier sacerdote que celebra la misa está celebrando lo mismo. ¿Por qué? Porque no es la misa del sacerdote. La misa es la participación a la cual nosotros estamos invitados de ese único sacrificio de Cristo.
No porque Cristo vuelva a ser sacrificado, sino porque participamos en su único sacrificio. Esta es la profundidad del Cordero de Dios. Qué bonito es cuando ponemos el corazón en lo que estamos diciendo. Qué bonito es cuando preparamos nuestro corazón antes de la comunión cantando el Cordero de Dios. Y entonces escuchando con atención, este es. Voy a participar de ese sacrificio de Cristo y voy a entrar en comunión con Él, recibiendo su cuerpo y su sangre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.